decir que hay algunas personas que aún no siendo cristianos, me atreví a pedirle apoyo, aunque no estaban en este estado, tenían mucha dificultad, enfermedades, pero ellos apoyaron a nuestros hermanos en necesidad y este curso es algo increíble cómo nos ha unido en naciones, en espíritu, y a pesar de que mi hermanita Vanessa o mi hermana Mari o cualquiera de nuestros hermanos no está cerca de mi ciudad o en otro estado, ellos han respondido y gracias a su esposo que nos permitió hacer este enlace pastoral, se lo agradecemos mucho. Dios les bendiga, Dios les bendiga enormemente. Gracias. Qué bueno, muchas felicidades, amados hermanos. Esto es ser iglesia, Amén. estar, la palabra dice que riamos con los que ríen y lloremos con los que lloran y que sobrellevemos los unos las cargas de los otros. Y yo Amén. siempre he dicho que las cargas, por muy pesadas que sean, cuando somos muchos, se llevan un poquito mejor. Así Amén. que eso es ser iglesia. Les felicito por la iniciativa y que el Señor siga proveyendo para seguir ayudando. Muchas Amén. gracias, hermana Patricia, por compartirlo. ¿Alguien más que quiera compartir sobre lo que le llamó la atención de la clase pasada? Y bueno, lo de la introducción recién fue una introducción a la introducción. Ya en su momento vamos a hablar ya de lleno de cómo vamos a estructurar el mensaje y pues la introducción es muy importante para captar la atención de las personas y ya vamos a ver cómo podemos irlo haciendo de una forma más dinámica. ¿Alguien más que quiera compartir algo sobre lo que le llamó la atención de la clase de la semana pasada para refrescar un poquito la memoria de lo que vimos? No, si no hay nadie más, entonces vamos a arrancar con el tema de hoy. Para hoy, pues como les mencionaba, tenemos la importancia de que podamos conocer nosotros los tipos de sermones que hay, porque dependiendo de esto, nosotros vamos a ir estructurando también los diferentes, vamos a ir viendo cómo Dios nos va inclinando hacia algún tipo de sermón. Quizás un día usted dice, bueno, yo hoy voy a predicar un sermón de este estilo, otro día voy a predicar de otro. Quiero decirles que todos los estilos de sermón que vamos a ver hoy son buenos. No significa que alguno de ellos sea mejor que otro, son tipos, ¿sí? Y es importante que los conozcamos porque cuando usted haga el análisis de los videos, usted puede ver y ya puede entender un poquito de cuál puede ser, ¿no? Ya identificar. De repente usted escucha a alguien predicar y usted ya va a poder identificar, está predicando un sermón de este estilo. No con el afán de criticar para nada, sino más bien con el hecho de que podamos poner en práctica lo que vamos a ir aprendiendo poco a poco. Ok, es importante conocer los tipos de sermones que hay para que podamos evaluar cuál es el que más hemos utilizado. La idea es que hoy usted diga, bueno, yo creo que conociendo o sin conocer, el que yo más he usado es este estilo, este tipo. Y también para evaluar cuál es más apropiado de acuerdo a la ocasión. Van a haber momentos en donde podemos predicar un estilo, pero tal vez por el tema que se nos está dando, va a haber otro estilo que pueda ser un poco más afín al tema que podemos estar desarrollando. Es decir, que el tipo de sermón que nosotros elijamos va a depender en gran medida de la temática que vayamos a elegir o que nos pidan compartir o que el Señor ponga en nuestro corazón. Y también va a depender en gran medida de las habilidades que vayamos desarrollando. Hay unos estilos que son más sencillos, hay otros estilos que son más complejos, que van a requerir mayor trabajo. Y pues va a depender de cómo el Señor nos vaya moviendo a cada uno, ver cuál va a ser el que vamos a elegir. El primero de ellos y el más sencillo de todos es el sermón temático. El sermón temático
como bien su nombre lo dice, se basa en un tema, ¿sí? Y usted puede utilizar toda la Biblia. Por ejemplo, si usted dice, yo voy a hablar de la redención, usted puede buscar todos los versículos bíblicos que le sirvan para hablar de ese tema en particular. No importa si están en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, porque se va a buscar la palabra por el tema, ¿sí? Este puede ser tal vez el más sencillo de realizar. ¿Por qué? Porque, como les digo, usamos un tema y yo busco textos bíblicos que respalden ese tema. El riesgo de hacer esto es que podemos caer en algo que se llama eisegesis, que creo que se los comentaba la semana pasada. La exégesis tiene que ver con dejar que el texto me hable a mí, es extraer lo que la palabra quiere decirme. Pero el riesgo de este tipo de mensajes es que podemos caer en la eisegesis, que tiene que ver con que yo veo en la Biblia lo que quiero ver, ¿sí? No necesariamente lo que está tratando de decirme. Entonces, es el más sencillo porque si yo quiero hablar, por ejemplo, de la Santa Cena, de la Cena del Señor, yo busco pasajes del Nuevo Testamento Oh, que I van like. a respaldar ese tema, ¿sí? Y a veces Yes. lo que I'm gonna pasa es stop que by. no se da Oh, un tipo de, permítanme, no se da un tipo de, de secuencia tal vez, sino que yo puedo en la primera parte acomodar un texto bíblico, en la segunda parte acomodar otro texto bíblico, y es sencillo. No digo que no esté bien, de repente van a haber mensajes que no sea tan fácil utilizar el otro tipo de sermones porque pues es un tema bien particular y tal vez no hay un pasaje bíblico entero que me hable de esto, sino que voy a tener que recurrir a varios pasajes de la Biblia que están en diferentes lugares. Esto puede ser, como les digo, riesgoso porque no hay un contexto como tal, sino que yo uso un versículo por aquí, un versículo por allá, para apoyar y respaldar lo que yo estoy diciendo. Es diferente otros tipos en donde yo extraigo lo que el texto quiere decir y no lo que yo quiero decir, ¿sí? Ya vamos a ir viendo un poco más la diferencia. Uno de los requisitos de este tipo de sermones es que cada punto del sermón tiene que ir respaldado de un texto bíblico. Sí, la idea no es que yo inicie con un pasaje bíblico y luego ya no vuelva a utilizar la Biblia, porque entonces podríamos caer en la tentación de hablar de experiencias, de hablar de otras historias, pero no hablar de la palabra, que es lo que realmente importa. Entonces, cada punto, por ejemplo, si dentro de mi mensaje yo tengo tres puntos principales, el punto uno yo tengo que respaldarlo con un versículo. Punto dos, con otro versículo. Y de cada uno de los sermones, yo traigo un ejemplo para compartirles. El ejemplo de digamos que el tema es el poder de la oración. Estos mensajes que yo les voy a compartir como ejemplos o como modelos son mensajes que yo he realizado, son míos, ¿sí? Pero yo los quiero poner como modelo porque me es más fácil entendiendo qué era lo que yo quería hacer, que venir y solamente tomar un ejemplo de un modelo de alguien que yo no conozco. Así que el tema, digamos que el tema del sermón temático es el poder de la oración, ¿sí? Y entonces el texto bíblico que vamos a tener como base es Santiago 5 del 13 al 16. ¿Qué significa el texto bíblico base? Que ese es con el que vamos a partir, pero no necesariamente es que todo el sermón se va a basar en este pasaje, ¿sí? Porque la característica del sermón temático es que yo puedo leer un pasaje bíblico al inicio y posiblemente no volverlo a usar en todo el sermón, sino que solamente lo uso al inicio, por eso se llama texto base. En el sermón temático se usa de esta manera. En cada uno de los sermones vamos a ver que se usa de una forma diferente el texto base, pero en el caso del sermón temático yo lo puedo leer al inicio como una base sobre la cual yo voy a sentar todo mi mensaje,
pero no necesariamente tengo que volver a este texto, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a estar utilizando otros pasajes bíblicos. Entonces, digamos que yo tengo como primer punto de mi mensaje que se llama el poder de la oración, primero la oración de petición, ¿sí? Que es un tipo de oración. Yo voy a hablar de varios estilos o varios tipos de oración que existen. Entonces, el primero, yo voy a hablar de la oración de petición. ¿Cuál es la oración de petición? Cuando hay necesidades, entonces le preguntamos a las personas por qué le gustaría que oremos. Es este tipo de oración. Y lo respaldo con un versículo bíblico que me apoye, ¿sí? En esto que yo voy a decir. El segundo punto, la oración de arrepentimiento. Y también lo respaldo con un texto bíblico que esté relacionado. Y es súper importante que en este tipo de sermón escojamos los versículos más adecuados, porque tenemos el enorme abanico de posibilidades de toda la Biblia. Usted puede usar del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y a lo largo de la Biblia usted va a encontrar textos bíblicos que hablen de la oración. Pero es sumamente importante que no escoja cualquier versículo bíblico que hable de la oración, sino el versículo bíblico que hable y que se apegue más a este punto específico que usted va a estar tratando. Es decir, el de petición tiene que ir un texto bíblico que hable de las peticiones, ¿sí? El punto 2, la oración de arrepentimiento, tiene que ir un versículo bíblico que lo respalde. El punto número 3 sería la oración de acción de gracias y un texto bíblico que lo respalde. ¿Me doy a entender? Entonces, la idea es que cada uno de estos sermones, perdón, de estos puntos esté respaldado con un texto bíblico que no necesariamente tiene que ser el texto base. Tampoco es que está prohibido utilizar el texto base en uno de los puntos, por ejemplo. Usted puede utilizarlo. Si el punto que sigue, por ejemplo, el de intercesión, estuviese el texto de Santiago 5 súper apegado para hablar del tema de la intercesión, perdónenme ese error ortográfico, intercesión la primera es con C, se me fue ese error, ese horror ortográfico, y usted lo puede utilizar, ¿sí? Yo no digo que esté prohibido, que no se puede utilizar ningún otro, no se puede utilizar nunca el pasaje bíblico base, claro que se puede usar, siempre y cuando esté relacionado, ¿sí? Y esté muy apegado al punto que usted va a tratar. ¿Por qué no se debería usar el mismo texto base en todos los puntos? Porque entonces ya no sería un sermón temático, se convertiría en el otro estilo de sermones que ya vamos a ver. Ya no sería un sermón temático, porque el sermón temático tiene que ver con un tema que se puede abordar en toda la Biblia, o en todo el Antiguo Testamento, o en todo el Nuevo Testamento. Es decir, vamos a buscar los versículos bíblicos acorde al tema que estemos tratando. Lo central en este tipo de sermones es el tema, ¿sí? Esto es lo principal, por eso se llama sermón temático y por eso es el más sencillo. Si usted al final del curso me quiere presentar un sermón temático, yo no tengo ningún problema, pero yo quisiera animarle a que vaya un poquito más allá y pueda utilizar otro tipo de los que vamos a ver porque tienen un poquito más de trabajo. Pero insisto, si usted me quiere presentar un sermón temático, yo se lo voy a recibir con todo el amor del mundo. Pero ¿por qué quisiera yo desafiarlos a que elijan de los otros estilos? Porque yo estoy segura que este ya lo han utilizado antes, porque este puede ser quizás con el que iniciamos en la predicación. Yo de vez en cuando realizo sermones temáticos, no digo que no lo haga, pero lo hago muy de vez en cuando. Solo cuando de verdad ya me ponen un tema y no me queda de otra. Por ejemplo, hace poco, aunque no era un sermón, era una conferencia, pero era una conferencia bíblica, me invitaron a dar una conferencia acerca del feminismo a la luz de las escrituras. Obviamente yo no voy a encontrar un pasaje entero que me hable del feminismo en la Biblia,
voy a encontrar textos que me respalden. Entonces, cuando eso es lo que nos sucede, cuando nos asignan un tema, por ejemplo, en la iglesia, este es el mes de la consagración, por ejemplo. Entonces, si yo puedo encontrar un pasaje bíblico que me hable de la consagración, sí, pero puede ser que no, un solo texto no hable de todo lo que yo quiero. Puede ser que varios pasajes enriquezcan lo que yo quiero decir. Entonces, puede ser que utilice el sermón temático y no pasa nada. Entonces, yo sí quisiera animarles a que ustedes se desafíen a presentar otro tipo de sermón. Pero insisto, si usted me presenta un sermón temático, le va a costar la misma cantidad de puntos, ¿sí? Yo no estoy diciendo que este va a valer menos, para nada. Yo lo que quiero es que ustedes hagan el esfuerzo para poner en práctica lo aprendido. Entonces, digamos que este es mi sermón temático. Como les digo, digamos que me pusieron a hablar un día sobre el poder de la oración. Entonces yo enriquezco ese tema en cada uno de los puntos con un versículo bíblico que apoye y respalde ese punto, ¿sí? Por eso es que el sermón temático se llama sermón temático, porque depende o se origina el sermón tomando como base un tema. Y dependiendo de ese tema, yo voy a enriquecer todo mi bosquejo. Y vean qué importante es, y en la clase donde veamos la estructura del sermón, vamos a ver que todo el sermón tiene que ir fluido. No es que el sermón se llama el poder de la oración y el punto 1 va a hablar de la Biblia, el punto 2 va a hablar del ayuno, el punto 3 va a hablar de... Es decir, todo tiene que ir estructurado en base al tema que se va a desarrollar. ¿Sí? Poco a poco vamos a ir viendo cuáles son los aspectos o los puntos que tienen que llevar los sermones, indistintamente de cuál de ellos sea, todos tienen que llevar una estructura y eso lo vamos a ver más adelante. Pero en este caso, que es un sermón temático, todo tiene que ir enlazado al tema. Si el tema es el poder de la oración, ok, ¿qué tipo de oración hay? El poder que hay en la oración de petición, el poder que hay en la oración de arrepentimiento, el poder que hay en la oración de acción de gracias, el poder que hay en la oración de intercesión y el poder que hay en la oración de guerra espiritual. ¿Sí? Por favor, si tienen alguna pregunta, levántenme la manito y regresamos. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta o algún comentario con respecto al sermón temático? ¿O seguimos al próximo? Usted me dice. ¿Estamos bien? Ok. Si hay preguntas, por favor, no duden en abrir su micrófono y hacer la pregunta para que vayamos enriqueciendo esto. Ok, el segundo eh, se llama textual. El sermón textual es uno de los que requiere un esfuerzo porque se hace una exégesis completa del tipo de sermón. Se basa en un versículo o dos, pero no más, ¿sí? El sermón textual, vamos a tomar uno o dos versículos. ¿Por qué? Se puede hacer de más, pero eso ya implicaría que yo corra mucho por el tiempo. Ustedes recuerdan que cada sermón lleva su tiempo dependiendo de cada iglesia. Hay iglesias que el sermón dura una hora, otros dura 45 minutos, qué sé yo. Cada iglesia tiene como su tiempo y no podemos pasarnos de ahí. Entonces, si en el sermón textual yo elijo un pasaje muy largo, me va a llevar más tiempo exponerlo. ¿Por qué? Porque lo que hace este tipo de sermones es sacarle el jugo, es desmenuzar por completo el versículo bíblico que vamos a trabajar. Entonces, aunque usted no lo crea, de un versículo se puede sacar perfectamente un bosquejo entero. El tema se encuentra dentro del texto, así como las divisiones principales, no como el sermón temático, que usted desde el tema busca los versículos bíblicos. Aquí es lo contrario. Desde los versículos bíblicos se extrae el tema y se extraen las divisiones que va a tener el bosquejo. Y por eso es que les digo que este tipo de sermón requiere un poquito más de trabajo.
En este sermón se puede añadir otros pasajes bíblicos, sí, pero como un respaldo. No tienen que ser un montón de versículos que respalden, porque ya el texto que vamos a utilizar se vale por sí solo. No necesita. Si usted quiere enriquecerlo con otros pasajes bíblicos, lo puede hacer, pero no deberían ser demasiados porque si no, se convertiría en un sermón temático. El texto base que vamos a utilizar va a ser el mismo que nos va a servir para todos los puntos que vamos a ir enriqueciendo. Veamos un ejemplo de esto. Les voy a poner todo de una vez para que lo veamos. El ejemplo es el tema de este sermón textual, es camino próspero. ¿Y cuál es el texto? Josué 1:8. ¿Qué es lo que dice Josué 1:8? Dice, bueno, está antes del mira que te mando que te esfuerces, no que es tan común. El texto dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es el texto bíblico. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el sermón textual? ¿Cómo podemos nosotros elegir que el sermón que nos conviene es un sermón textual? Porque quizás leímos un pasaje bíblico que nos impactó, porque quizás al tener contacto con la palabra de Dios, me topé con un mensaje que, esos que yo digo que nos vuelan la cabeza, que el Señor nos habla, el Señor nos ministra con un solo versículo, y entonces como predicador, como les digo, no podemos nosotros caer, yo les decía la semana pasada, en el error de que siempre vamos a hacer esto. Pero a veces sucede que estamos buscando y le decimos, Señor, háblame, porque sabemos que tenemos que predicar y le decimos, Señor, inquiétame sobre qué quieres que yo predique, especialmente cuando tenemos un tema libre o cuando estamos estudiando o hemos puesto un texto bíblico base para todo el año en la iglesia. Yo puedo ir a ese texto bíblico y permitirle al texto bíblico que me hable a mí. Y entonces yo no introduzco ideas en el pasaje, sino que el pasaje mismo me va a dar las ideas. Y esto tiene que ver con un exégesis. Entonces, ¿qué hice yo? Del pasaje, yo extraigo los puntos que yo quiero que sean los puntos centrales de mi mensaje. Y entonces el tema o el título del mensaje puede ser lo último que yo coloque. ¿Por qué? Porque lo importante aquí es el texto bíblico. En el sermón temático, ¿qué era lo importante? El tema, ¿sí? En este tipo de sermón, lo más importante es el texto bíblico. Y ven que cada sermón, según sea su nombre, nos va resaltando lo que es importante en este estilo. Entonces, si en el sermón temático lo que nos va a dar toda la estructura es el tema, en el sermón textual lo que nos va a dar toda la estructura del mensaje es el texto mismo. Entonces, ¿qué dice este pasaje? Si usted tiene ahí, por favor, su Biblia, yo le invito a que usted busque el pasaje bíblico. Yo me lo sé de memoria, por eso les animo a que usted lo tenga ahí a la mano si usted no lo conoce de memoria. Pero el pasaje bíblico dice, nunca se apartará de tu boca, primero. Entonces, ¿cuáles son las subdivisiones que yo encuentro ahí? Primero, boca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y cuando habla de meditar, ¿me habla de qué? De la mente. Entonces, por eso pongo como segundo punto la mente, ¿sí? Y luego dice, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes. ¿Y dónde entiendo yo que se guarda? En el corazón. Entonces, eso yo lo pongo como tercer punto. Y el cuarto punto dice, para que hagas. Y de esa manera yo encuentro ahí mi estructura. Ahora, ¿significa que usted puede encontrar la misma estructura? No. Puede ser que usted lea el versículo y usted vea una estructura diferente y está bien.
porque por eso la palabra dice que la palabra es viva y eficaz, porque lo que yo pueda ver, para mi sermón puede ser muy diferente a lo que usted observe. Y está bien, no tiene, más bien eso es la riqueza de la palabra, porque puede ser que yo haya visto una estructura para un mensaje, pero puede ser que voy al mismo texto y me habla de diferente manera y puedo tener otra estructura para otro sermón. Pero en este sermón textual, yo ahí encontré mis 4 puntos. Insisto, los 4 puntos principales de los que yo voy a predicar, boca, mente, corazón y acciones, son el camino próspero. ¿Sí? También tiene que ir conforme al tema, pero ¿de dónde surge? Surge del texto bíblico. Yo no le puse nada. Yo no le puse punto número 1 y después salía ya con un salmo. No. ¿De dónde sale? Del mismo pasaje bíblico. Usted puede estructurarlo de forma diferente si es eso lo que usted puede ver y está bien. Pero para un sermón textual les quise traer este como ejemplo y como modelo. Entonces, recapitulando, el sermón temático, la base del sermón temático, lo más importante del sermón temático es el tema. Lo más importante del sermón textual es el texto, porque el mismo texto me va a dar tanto el tema y me va a dar también los puntos. Para esto, amados hermanos, se requiere ser muy creativo. Aquí vamos a tener que pedirle sabiduría al Señor para que fluya nuestra creatividad y que no nos dé miedo dejar fluir esa actividad del Espíritu Santo. Recordemos que hay algo en teología que se conoce como la iluminación. ¿Qué es la iluminación? Hay 3 puntos, ¿no? En los que se habla de la obra del Espíritu Santo con respecto a la Biblia. Lo primero es el asunto de la revelación, que tiene que ver lo que el Señor hace a través de toda la revelación, ya sea general o específica, para su creación. Pero la obra que el Espíritu Santo hace en la vida de los autores de la Biblia es inspiración. Y la obra que el Espíritu hace en la vida de quienes leemos la palabra se llama iluminación. Entonces, cuando usted lea la palabra, pídale al Espíritu Santo que le ilumine, que le muestre, que le enseñe, que le guíe sobre cómo poder estructurar el sermón, porque este trabajo, amados hermanos, el Señor está más interesado en que lo hagamos bien que nosotros mismos. Él es el que está comprometido con nosotros para que hagamos un buen trabajo a la hora de desarrollar un buen sermón, porque para eso nos llamó y si Él nos llamó, Él nos va a respaldar. Así que cuando usted vaya a desarrollar un sermón, pídale al Señor la creatividad, las ideas, para que el sermón pueda ser lo más efectivo posible. No tenga miedo de decirle, Señor, usted me metió en esto, ahora vea cómo me libra, porque al final Él fue el que lo llamó y Él ha de respaldar. Ok, el siguiente estilo es el tipo expositivo, que yo podría decir que el sermón expositivo de todos es el más difícil. El textual requiere más esfuerzo que el temático, sí, pero el expositivo requiere más esfuerzo que el textual y el temático. Creo que de todos este puede ser el más desafiante. ¿Por qué? Porque es un comentario, es una interpretación del texto mismo. Es decir, tenemos el texto y nosotros tenemos que extraer todo lo que podamos de ese pasaje bíblico para que se haga más grande y se haga más amplio. Es ir desde lo más elemental a lo más grande, ampliarlo, el texto bíblico. Enseña más profundamente y de manera más completa la palabra de Dios. Aquí, en este tipo de sermones, vamos a requerir ir, por ejemplo, a los idiomas bíblicos, vamos a requerir ir a comentarios, a diccionarios, si fuera necesario a mapas,
y vamos a tener que ir palabra por palabra. Cada una de las palabras del texto bíblico lo que puede darnos es una luz muy especial. Y pues cuando estudiamos la Biblia de esta manera, sí vamos a obtener una riqueza más allá de lo superficial. El sermón textual es un desafío porque el pasaje bíblico nos tiene que hablar a nosotros, pero el sermón expositivo no solo es el pasaje bíblico, es cada palabra, es cada coma, es cada pequeña estructura que hay dentro del texto bíblico nos dice algo, porque tiene que ver con hacer pedazos la idea principal que había en el pasaje. Se basa en varios versículos de un mismo pasaje. Puede ser un párrafo o un capítulo o hasta un libro entero de la Biblia que puede ser predicado en una serie de sermones. Por ejemplo, usted dice, durante todo este mes o meses de abril y mayo, vamos a estudiar el libro de Efesios, o todo el año, por ejemplo, el libro de Efesios. Y entonces, cada, cada pedacito, es más, hay sermones que solo de una palabra se puede sacar un sermón completo. Por eso se llama expositivo, porque va a ir desmenuzando cada palabra, cada letra, de hecho, especialmente si se enfoca en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento, como ustedes saben, está escrito mayormente en hebreo. El hebreo tiene una característica especial y es que cada letra que se usa en hebreo tiene un significado. Déjenme, por favor, permítanme quitarles esto para mostrarles un ejemplo y que puedan entenderme la idea. Déjenme ver si puedo compartir una pizarra. ¿Dónde está? Aquí está la pizarra. Ok, por ejemplo, hay una serie de, ay, yo espero que, que no me vaya a dar problemas. Ok, ahí estamos. Por ejemplo, la palabra en hebreo que nosotros conocemos como paz, pero que en hebreo nosotros la conocemos como shalom, ¿sí? Es una palabra hebrea bastante común que es shalom. Permítanme, les escribo aquí. Hay alguien que ya me empezó a rayar, esperen. A ver, les escribo el hebreo y perdón que que tal vez no se vaya a ver del todo bien, estoy tratando de escribir en una pizarra. Ok, shalom. El hebreo se escribe del otro lado, el hebreo se escribe de derecha a izquierda y se lee también de derecha a izquierda. Esa es la palabra hebrea shalom. El hebreo tiene una característica y es que se divide se conocen como radicales. La primera radical, la segunda radical y la tercera radical. ¿Qué sucede? Que las consonantes son las importantes en el hebreo. Las vocales no son importantes porque ni siquiera existían las vocales, sino hasta años mucho más adelante, con el texto masorético, se tuvieron que insertar vocales. Pero el hebreo, si usted ve un rótulo, un cartel o el mismo idioma hebreo, va a encontrar que no tiene vocales. Y las vocales pueden escribirse abajo, en medio, que no se utilizan al lado como siempre usamos nosotros en el español. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que en el hebreo, cada consonante que tiene cada una de las radicales, en este caso, esa es una consonante, esa es una consonante y esta es una consonante. Entonces,
En el hebreo, las consonantes tienen una imagen y tienen un significado teológico. Entonces, si yo quiero hacer un sermón expositivo solamente con la palabra shalom, yo puedo sacar un mensaje. Y esto sería un sermón expositivo. Por ejemplo, la letra Shem, que es esta que tenemos aquí, tiene un significado de sonrisa. Esa es la idea de la letra de esta primera consonante. Esta segunda consonante, que es la med, tiene la idea de aprendizaje. Y esta última consonante, que es mem, tiene la idea de sostenimiento. Entonces, si yo estudio el texto bíblico del Antiguo Testamento que me habla de esa paz, yo de aquí solamente con la palabra puedo sacar un sermón. Que la paz de Dios incluye sonrisas, a pesar de la situación que estemos pasando, incluye aprendizaje, a pesar de la situación por la que estemos pasando, e incluye también el sostenimiento de parte de Dios, a pesar de lo que estemos pasando. Entonces, el shalom de Dios es todo esto, va mucho más allá que la paz que nosotros podemos entender. Entonces, ¿por qué les explico todo esto? Porque solamente con la palabra shalom en el Antiguo Testamento, nosotros ya podemos sacar ahí un sermón expositivo. Solamente con una palabra, ustedes ya sacan un sermón. Es más, hasta podría sacar 3 sermones de cada una de estas letras. Entonces, a eso se refiere el sermón expositivo, que yo pueda sacarle y desmenuzar la palabra del Señor por completo, desde una palabra, una letra, un versículo, un capítulo, un libro entero. Podemos hacerlo de esta manera. Y esto es un estudio inductivo. Se le conoce a esto como un estudio inductivo de la Biblia. El estudio inductivo tiene que ver con que yo voy sacando partecita por partecita. Y este, por eso les digo, es el más complejo de todos porque cuando yo me dedico a hacer un sermón expositivo, em, necesito meterme a estudiar de cabeza el versículo, la palabra o el texto bíblico que yo quiero enseñar. O por ejemplo, si yo quiero enseñar y yo me pongo como meta que aprendamos más o estudiemos el libro de Filipenses, por ejemplo, yo tengo que estudiar todo el contexto de lo que ocurrió en la época que Pablo le escribió a los filipenses. La carta a los filipenses se conoce como la epístola del gozo. ¿Por qué? Porque casi toda la epístola, Pablo está animando a los filipenses a que mantengan el gozo, pero también tengo que enseñar que Pablo escribe esta carta desde la cárcel y desde la cárcel él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, yo no puedo hacer un sermón expositivo solo con lo que yo creo que dice la Biblia, ¿no? Sino que tengo que ir a los comentarios, al idioma, a la historia. Tengo que irme profundo, profundo, profundo. Pero la buena noticia es que todo esfuerzo tiene su recompensa. Si usted se dedica a hacer un sermón expositivo, y los sermones expositivos llevan mucho tiempo de preparación, no es que si le toca predicar el domingo, el sábado en la noche usted lo va a estar organizando, va a requerir más tiempo, pero a medida que nos vamos familiarizando con este tipo de sermón, vamos a ir tomándole la práctica, vamos a ir agarrando más confianza, vamos a saber dónde puedo yo encontrar información para que el sermón se enriquezca. Si yo quiero estudiar de un capítulo por ejemplo, Filipenses 4, vaya, tomando en cuenta Filipenses, si yo quiero enseñar sobre todo el capítulo 4 de Filipenses, posiblemente no me vaya a alcanzar el tiempo. Si quiero hacer sermones expositivos, no lo voy a hacer en una semana, no lo voy a hacer en un culto, no lo voy a hacer tal vez ni siquiera en un mes. Me va a llevar bastante tiempo. ¿Por qué? Porque como le digo, el sermón expositivo desmenuza el versículo, pero no solo el versículo, las palabras, las letras, todo lo que va
detrás. Y por eso es que requiere de mucho trabajo. Sin embargo, es un sermón, podría decirles, delicioso. Es un banquete. Que una persona predique un sermón expositivo literalmente es un banquete, porque uno de algo tan sencillo puede ver un mundo, ¿no? De lo que la palabra del Señor nos enseña y es maravilloso. Un predicador que se tome el tiempo de compartir sermones expositivos va a tener la característica que siempre va a haber un buen banquete servido de la palabra del Señor cada vez que lo predique. ¿Por qué? Porque cierto es que requiere bastante tiempo, pero también el beneficio para quien lo escucha es enorme. Ok, la iglesia que predica sermones expositivos está más fundada en todos los consejos y en las doctrinas de la palabra. Una iglesia que predica este tipo de sermones va a tener banquetes de la palabra. Cada pasaje debe contener un tema predominante y las divisiones principales se encuentran también en el pasaje como en el sermón textual. Otros versículos también pueden ser de apoyo, pero no, a veces ni siquiera se necesitan, porque es tanta la riqueza que podemos obtener de un sermón expositivo que no necesariamente vamos a requerir. Obviamente, si usted quiere enriquecerlo, está bien. Por ejemplo, este sermón, cuando yo lo hice, me encantó. Este se llama Somos lo que comemos. Ay, 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 ya me fui. Y es un sermón expositivo. Tiene que ver con eh, actitudes con las que debemos acercarnos a la palabra, le puse yo. Esta puede ser una frase de enlace, que la vamos a ver cuando hablemos de la estructura, y tengo como texto que se va a estudiar Éxodo 16 del 11 al 21. Éxodo 16 me habla del maná. Entonces, como es un sermón expositivo, yo tengo que investigar acerca del maná. ¿Y qué es lo que usted observa? Déjenme, voy a ver si puedo poner mi puntero. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dice, Estoy tratando de somos encontrar, los que... pero, ay, ok, aquí está. Aquí, por ejemplo, usted ve, sí ven el puntero rojo, ¿verdad? En la pantalla, con el que estoy señalando. Sí, ok. Por ejemplo, este es el sermón expositivo. Usted ve, hay varios versículos bíblicos. Es un texto, a esto se conoce como perícopa. La perícopa es un pasaje bíblico que tiene varios versículos, ¿sí? El temático, recapitulemos y veamos las diferencias. El sermón temático puede llevar versículos de toda la Biblia. Y tiene que llevar en cada punto al Ajá. menos un versículo. En el caso del sermón textual, solamente se requiere el pasaje con el que vamos a hacer todo nuestro bosquejo, un versículo o dos máximo. Pero el expositivo son varios versículos. En este caso tenemos desde el verso 11 hasta el 21. Entonces, ¿cuál es la característica principal del sermón expositivo? Vea, que yo no puedo saltarme un versículo. El punto 1, tengo curiosidad, verso 15. El punto 2, apetito, verso 16 al 18. Y punto 3, responsabilidad, desde el 19 al 21. Es decir, en el sermón expositivo yo no me voy a saltar versículos. Yo tengo que utilizar toda la perícopa para exponer lo que todo ese texto está tratando de enseñar. Entonces, yo los puntos los voy a dividir entre los mismos versos. Es decir, que yo tengo que encontrar en la misma perícopa los puntos que yo voy a compartir. En el sermón textual sucede algo parecido, pero solamente con uno o dos versículos. En el sermón expositivo son más. Aquí en este caso, desde el verso 11 hasta el 21. Entonces, vienen los puntos desde la misma organización, perdón, del pasaje. En el pasaje mismo me va a contar una historia. Eso es lo que yo necesito
ver qué me está diciendo. Estos versículos, por ejemplo, el versículo 15 me habla de una cosa. El versículo 16 al 18 me habla de otra cosa. Y el versículo 19 al 21 me habla de otra cosa dentro de la historia del maná. ¿Sí? Entonces, ya vamos a hacer un ejemplo todos juntos para que podamos ir entendiendo mejor ya en la práctica. Pero el sermón expositivo es el desafío más grande de un predicador, pero es una delicia. A mí, en lo personal, me encanta predicar sermones expositivos. Em, Creo que es una bendición que una iglesia pueda escuchar un sermón expositivo porque es Biblia pura, es desmenuzar, es servir un banquete para que la gente pueda ver la palabra con una óptica diferente. En este estilo también va a requerir una habilidad especial también de creatividad, de sabiduría, de conocimiento, pero lo bonito es que usted no es que tiene que saberlo todo, usted puede ir a los recursos que muchos de ellos, yo todos los recursos que tenga en la mano, que le pueda servir, yo se los voy a compartir. Uno de ellos, uno de los que les quiero compartir, déjeme ver si puedo, quiero enseñarles algo que quiero compartirles también sobre a ver, ¿dónde lo tengo? Déjenme ver. Les quiero compartir un programa que esto sí voy a tratar de explicarles lo más que pueda para que ustedes le saquen el provecho. Esto es un programa que se instala en la computadora y es una maravilla. Yo amo este programa, se llama Eastward y consiste, permítanme un segundo, ya va a abrir. Mi computadora está medio lenta, pero ahí va, ahí va, ahí va. Se los quiero enseñar porque para que ustedes vean el beneficio que tiene. Ay, ¿qué pasó? Ok, aquí está. Ese es el Eastwood. Pareciera medio complicado, pero la verdad es que no lo es. Ya va a aparecer en su pantalla. Ahí está. ¿En qué consiste? Este programa es un programa que se instala en la computadora. Yo se lo voy a subir al Classroom para que usted lo pueda instalar. Tiene, por ejemplo, aquí están los libros de la Biblia, pero la característica que tiene es que, vea, tiene, estas son Biblias, las versiones de las Biblias que hay. En la parte de acá abajo, todos estos que están acá abajo son diccionarios. Entonces, usted puede utilizar estos diccionarios para aprender más sobre el pasaje que quiere estudiar. Por ejemplo, si vemos el pasaje que estamos usando para el sermón expositivo, es del maná. Les dije que es desde el verso 11 hasta el 21. ¿Por qué me sirve esto? Déjenme quitar esto para que no me estorbe. Ah, no, pero sí les quiero enseñar algo. Ok, entonces aquí, por ejemplo, tengo, esta es la Reina Valera con el interlineal. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Si yo quiero ver qué significado o si en la Biblia original en el hebreo aparece una palabra, este diccionario que está aquí, que es Strong, me va a servir para que yo pueda ver qué significado tiene una palabra en particular. Déjenme ver que, ok, esta. La palabra oído que aparece aquí, yo le doy clic o solo pongo el puntero ahí y me aparece toda la información de cuál es la palabra en hebreo. Ahí está la palabra, cómo se escribe en hebreo, pero también me aparece la palabra cómo se dice o cómo se lee en español. Si yo le doy doble clic, me va a aparecer en este diccionario en la parte de abajo. Ahora, ¿qué significa o por qué es importante que yo pueda utilizar esto? Porque me va a dar el significado de la palabra.
La palabra Shama, por ejemplo, o Shema también en hebreo, tiene la connotación, y eso me encanta, de oír y obedecer. Oír y obedecer en el hebreo es la misma cosa. Para nosotros en el español, oír y obedecer son dos verbos diferentes, pero en el hebreo es lo mismo. Nadie puede oír sin obedecer y nadie puede obedecer sin oír en hebreo. Entonces, si yo quisiera enseñar sobre ese versículo bíblico, este programa me va a ayudar muchísimo. Si yo quiero buscar comentarios de este capítulo, vean, aquí tiene comentarios para que usted no ande de libro en libro buscando un montón de cosas. Aquí me da diferentes comentarios del pasaje. Los comentarios son estudios que han hecho otras personas y ya le dan como masticado, por decir así. Entonces, el comentario me va a servir para, para respaldar lo que yo estoy pensando, sintiendo de un texto bíblico, que si está correcto lo que yo estoy pensando que dice el pasaje bíblico. Y me va a dar más luz histórica de lo que estaba sucediendo en esa época, me va a hablar del contexto tal vez donde se dieron los eventos, algunos pasajes bíblicos que van a ser de respaldo en esa misma historia. Es decir, todo esto está dentro del programa. Y usted no necesita conocer los idiomas bíblicos para poder entenderle. ¿Por qué? Porque aquí ya le da todo. Si usted quiere ir a un texto bíblico y ahí aparece la versión que usted quiere escuchar, que quiere leer o estudiar, aquí hay diccionarios, aquí hay comentarios, aquí está todo lo que se necesita para poder estudiar la Biblia, y esto para una persona que está estudiando la palabra y que va a predicar es un recurso enorme y fantástico. Yo sé que ahorita solo con lo que les mencioné puede parecerme mucha información, pero les aseguro que cuando le agarren el gusto, le van a saborear este programa porque es más sencillo de lo que parece. Entonces, yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Les voy a subir el programa al Classroom. Por favor, traten, si usted me dice, no, yo no sé ni tengo idea de cómo instalarlo en la computadora, pídale a un millennial que le ayude. Los chicos saben más que cualquiera de estas cosas. Pídale ayuda a alguien que sepa de computadoras y le prometo que vale la pena. Si usted no sabe cómo instalarlo, yo le voy a subir el paquete y solo con darle doble clic a todo ya se va a ir instalando en su computadora. Dale aceptar, aceptar, aceptar a todo, ya se va instalando. Es la forma más fácil de explicarle, pero si por alguna razón usted dice, no, yo no le entiendo nada, pídale a un joven de la iglesia, a los de multimedia, a los del sonido, a los ingenieros de la iglesia, que le echen una manito para instalarlo en la computadora. eh, y si por alguna razón alguno me dice, no, pastora, no lo logré, yo le hago un tutorial, se lo grabo y le subo para que usted lo pueda instalar. Es decir, yo lo que quiero es que usted le saque el provecho a las herramientas que yo le voy a compartir, porque le voy a compartir el PDF déjenme ver si lo puedo encontrar aquí en mi computadora. Voy a cerrar esto para mostrarles también la otra versión que les puedo compartir, que es mucho más sencilla tal vez, pero la ventaja aquí es que ya lo tiene todo en un solo programa. El interlineal. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Les voy a compartir ahorita, les voy a mostrar cuál es la Biblia interlineal que les voy a subir también al Classroom. Yo, créanme, amados hermanos, todo lo que en mis manos esté para compartirles y que ustedes tengan, todo lo que tenga a mi alcance, se los voy a compartir. Eh, por ejemplo, es la Biblia interlineal hebreo-español. Este es el tomo 4 porque es una cosa así gigantesca. Quienes los han visto en físico sabrán que es enorme. Estos solo son los libros proféticos, pero les quiero mostrar en qué consiste. Por ejemplo, ahí tenemos Isaías, Jeremías, etcétera. Pero ¿cómo se usa? ¿Cómo se come esto? Vean, ahí está el documento en hebreo. Eso
Está el hebreo, por ejemplo, como les mencioné, se lee de derecha a izquierda, empieza desde aquí hacia allá, y entonces el verso 1, visión de Isaías, hijo de Amós, que vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías. ¿Sí? Ese es el versículo 1. ¿Para qué sirve esto? Para darnos cuenta, si usted tiene una duda con respecto a una palabra o si el texto original de la Biblia dice lo que algunos dicen que dice, aquí usted se puede ir y a ver cuál es la traducción. Aunque usted no sepa hebreo, usted puede leer la traducción directa al español, que a veces no se parece mucho a lo que dice nuestra Biblia. Entonces, usted quiere saber si la versión de la Biblia que usted usa es buena, tiene que ser lo más parecido a esto posible. ¿Sí? De esa manera usted se entera. Entonces, por ejemplo, esto dijimos que es Isaías, ¿verdad? Veamos el verso, bueno, aquí todo el capítulo 1 de Isaías es súper fuerte, la verdad que si usted quiere jalarle las orejas a alguien, puede predicar de Isaías 1. Es un texto súper fuerte. Pero aquí, por ejemplo, usted puede ir viendo cuál es el significado de un texto bíblico, si realmente dice lo que nuestra amada Reina Valera dice, usted puede ir a corroborar la traducción directa desde el hebreo al español. Para esto sirve esto. Y también tengo el Nuevo Testamento. Hay una que dice que tengo, a ver, interlineal completa del Nuevo Testamento. Entonces, esto le va a servir a usted para hacer un sermón expositivo, sin que sea necesario que usted domine el hebreo y el griego. ¿Por qué? Porque le da directamente la traducción correcta en español. Entonces, aunque usted diga, no, yo de hebreo y de griego no sé nada, no pasa nada porque la traducción directa del español le sirve un montón. Entonces, obviamente, yo no quiero atribularlos con lo que les estoy diciendo. La intención no es que usted se me estrese, diga, ay, no, ya no quiero saber nada de esta clase. No, sino más bien desafiarlo. Porque predicar un sermón temático es sencillo, pero predicar este tipo de sermones, amados hermanos, es un banquete y es una delicia. Y bien pocas, miren, yo no sé si usted quiere buscar a un predicador puertorriqueño que tiene unos sermones expositivos espectaculares. Él se llama Misraim Esquilín. El pastor Esquilín es pastor de una iglesia en Puerto Rico y es el hermano mayor. No sé si ustedes conocieron a este grupo cristiano ya de hace algunos años que se llama 33DC. 33DC es un grupo cristiano de mis favoritos. Tuve el enorme privilegio de conocerlos en Puerto Rico. Son unas personas maravillosas y pues su iglesia tiene buena alabanza y buena predicación, porque son músicos extraordinarios, pero su pastor, que es el hermano mayor de todos, es un médico que tiene unos sermones expositivos que son en verdad una delicia. Si usted tiene la oportunidad de entrar a YouTube y buscar al pastor Misraim Esquilín, se lo recomiendo, porque tiene excelentes sermones expositivos. Él hace exégesis de pasajes que uno se queda loco con el tipo de sermón. Entonces, esto es un banquete. Los sermones expositivos son un banquete que le pueden extraer desde una palabra, desde una frase, toda la historia, todo el contexto cultural, todo el contexto histórico, el contexto bíblico. Entonces, por eso les digo que es el más complicado de todos, pero es el que vale la pena trabajar. Es un desafío enorme, sí, porque toca ir a este tipo de materiales, toca buscar en comentarios, en Biblias de diferentes versiones, que eso es otra estrategia que yo les recomiendo, aunque, insisto, esta no es una clase de exégesis, no es una clase de hermenéutica, pero como les dije la semana pasada, la homilética y la hermenéutica son hermanitas y van de la mano. Entonces, estas herramientas que yo les comparto les van a servir para hacer una correcta hermenéutica, una correcta exégesis para una excelente predicación.
Entonces, todo esto le puede servir para que usted se vaya animando. De repente, usted inicia con un sermón temático, pero después se atreve y dice, bueno, ahora voy a predicar un sermón textual. Y después va y se avienta con otro de los que siguen hasta que llegue el punto donde usted vaya preparando un sermón expositivo con tiempo, con paciencia, con estudio, pero le prometo que quienes le escuchen van a quedar muy, muy, muy bendecidos y muy edificados porque vale la pena. Ok, entonces, vamos al que sigue. Por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me interrumpe porque eh, como buena predicadora hablo un montón. Ese es el mal de los buenos de los predicadores, ya sean buenos o malos. Hablamos muchísimo. Ok, entonces, cuando vamos viendo el avance de cada uno de este tipo de sermones, la exigencia quizás va aumentando, va subiendo, la demanda de tiempo, de calidad, de estudio va siendo mayor, pero al mismo tiempo el beneficio que se va a tener también es mucho mayor. El sermón histórico es otro tipo de sermón. Este no es tan complejo como el expositivo. El expositivo, digamos que es el más difícil de todos. Pero el sermón histórico tiene una característica bien bonita. Se basa en una historia de la Biblia, como bien lo dice su nombre. Una historia. Ojo, el temático se basa en un tema, el textual se basa en un texto, el expositivo se basa en una perícopa y el histórico se basa en una historia. Por ejemplo, si yo quiero hablar de la creación, ¿sí? Voy a hablar de la creación, de la historia de la creación, y voy a sacar los pasajes bíblicos en donde se hable de esa historia. El tema va a depender de la lección principal que el predicador quiera sacar de esa historia. Si yo quiero hablar de la creación, por ejemplo, y que Dios creó todo y que todo lo hizo bueno en su tiempo, como dice un pasaje bíblico, ¿no? Y voy a hablar entonces de la historia de la creación, pero voy a enfatizar en que Dios lo que creó lo hizo bueno. ¿Y qué era lo que el Señor miraba cada vez que hacía un día de la creación y terminaba un día? Decía, y vio Dios que lo que hizo fue bueno y terminó Dios el día tal y todo era bueno. Entonces, yo puedo extraer ese tema de la historia. Las divisiones son las lecciones espirituales que se encuentran en la historia o la aplicación de los hechos. Y para verlo de una forma más clara, hay un ejemplo que a mí me encanta y este sermón es un sermón histórico llamado Estaciones de un sueño, que tiene que ver con la vida de José. Entonces, en este caso, es la historia de José y tiene una distinción con el siguiente que vamos a ver, que es un sermón biográfico, pero ya vamos a ir viendo la diferencia. Esta es la historia de la vida de José. Entonces, yo me voy a enfocar en los puntos de la historia. Entonces, yo le puse a este sermón Estaciones de un sueño, basado en todo el capítulo de Génesis 37, pero ese es el texto base. Cuando yo vaya a los puntos, vean, estación 1, la cisterna, y está en Génesis 37, pero el punto 2 está en Génesis 39, el punto 3 está en Génesis 41 y el punto 4 está en Génesis 45. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una historia. Y la historia no va a estar solamente en un pasaje bíblico, va a estar en diferentes capítulos. Es más, puede ser que la historia esté en diferentes libros de la Biblia. ¿Sí? Entonces, a este sermón que se llama Estaciones de un sueño, la estación 1 tiene que ver con José en la cisterna. ¿Cuáles fueron los elementos que nosotros podemos aprender de la vida de José, de la historia que tuvo que vivir José en la cisterna? Por ejemplo, la estación número 1 de la historia de José
está en el momento que los hermanos lo querían vender y que después decían que lo querían matar, perdón. Primero decían que lo vamos a matar y después dijeron, no, mejor vamos a venderlo y lo metieron en la cisterna. Eso está en el capítulo 37 de Génesis. Pero el siguiente punto de la historia que yo quiero resaltar está en el capítulo 39 y es la estación 2 de José, que para mí es la cárcel. Cuando la mujer de Potifar dijo que José había querido abusar de ella y entonces lo mandaron a la cárcel. Ese es otro punto para mí. La estación 3 yo la encuentro en Génesis 41, cuando ya él está en el palacio, después de que sale de la cárcel y él empieza a servir en el palacio, y entonces él lo mandan a llamar por el tema de las vacas flacas y las vacas gordas, del sueño de Faraón, ¿se acuerdan? Y luego entonces yo encuentro que ya José vive su sueño hecho realidad en el capítulo 45, cuando ya él está, es el segundo al mando después de Faraón. Entonces, esto es una historia, ¿sí? Puedo también tomar como ejemplo la historia de la salida del pueblo de Israel de Egipto, por ejemplo. No voy a encontrar en un solo pasaje. Puede ser que encuentre en diversos pasajes. Es más, todo el libro de Éxodo me habla de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Entonces, si yo quiero hablar de eso, yo voy a utilizar diferentes textos bíblicos, diferentes pasajes bíblicos que me hablen de la historia, ¿sí? No necesariamente solo de un personaje, sino de toda la historia. ¿Qué otros personajes podemos encontrar en esta historia? En la cisterna, los hermanos. En la cárcel, Potifar y la esposa. En el palacio, el copero y el panadero, ¿se acuerdan? Y en el sueño, Faraón. Entonces, el sermón histórico se puede enriquecer con otros personajes, no solamente con uno. Puede ser que dentro de la historia hayan varios personajes. Y puede ser que en la historia yo quiera resaltar como punto uno un personaje. Por ejemplo, si yo quisiera, en esta historia, yo hubiese podido poner la historia de José y poner estación 1, los hermanos. Estación 2, Potifar y su esposa. Estación 3, el copero y el panadero. Estación 4, el faraón. ¿Sí? Y sigue siendo un sermón histórico, porque me habla de una historia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este y este otro que vamos a ver? El biográfico se basa en la vida de un personaje. En cambio, el histórico se basa en la historia. Y dentro de la historia pueden haber varios personajes. Es bueno enfatizar en los aspectos positivos del personaje. Obviamente, también van a haber aspectos negativos, ¿no? Eso también se puede. Las divisiones van a ser los eventos de su vida que enseñan las lecciones espirituales que nosotros queremos dar a conocer. La diferencia, insisto, entre el histórico y el biográfico es que el histórico puede llevar varios personajes y varios puntos de la historia. En cambio, el biográfico se va a enfocar en una persona. Por eso es biográfico, porque se va a enfocar en la vida de una persona. Si ya me enfoco en dos personas, en tres personas, se convierte en un sermón histórico. Y veamos este ejemplo. El mismo texto, vea, vamos a utilizar el mismo texto, pero lo vamos ay, ya me fui, lo vamos a contextualizar en un sermón, lo vamos a convertir en un sermón biográfico. El anterior, el histórico, se llamaba Estaciones de un sueño, ¿sí? Este se llama José el Soñador. ¿Por qué? Porque es biográfico. Nos vamos a enfocar en una persona. Entonces, usamos los mismos textos bíblicos, pero primero es José en la cisterna, José en la cárcel, José en el palacio, José y el sueño cumplido. ¿Sí? Allá era la estación 1 la cisterna, la estación 2 en la cárcel, la estación 3. Aquí yo me enfoco en la persona para que pueda ser un sermón biográfico. Un sermón biográfico puede ser también, por ejemplo, sobre la vida de Moisés, sobre la vida de Ruth, sobre la vida de Esther.
em, tiene que ver con una persona en sí. Es súper bonito este estilo de sermón biográfico porque se vuelve muy práctico. Utilizar a una persona de la Biblia que nos inspire, que nos anime, también es bastante sencillo, pero es más profundo que un sermón temático porque yo puedo aprender de la vida de otra persona. Y como seres humanos nos gustan los ejemplos, ya sea buenos ejemplos o malos ejemplos. Nos gusta, nos vemos identificados para bien o para mal en un personaje bíblico y puede ser muy llamativo usar este tipo de sermones. Por ejemplo, hace poco yo tuve una reunión de mujeres en mi iglesia que se llamaba Cubiertas por Gracia. Era una reunión de mujeres, así que hicimos una fiesta de sombrillas y sombreros, porque en mi corazón estaba el deseo de ministrar a las mujeres con respecto a los temores que muchas veces como mujeres tenemos. Entonces, ¿qué hice? Yo utilicé la vida de Ruth como un ejemplo de una mujer que fue cubierta por la gracia de Dios, que estuvo bajo la cobertura de Dios. Y yo utilicé esta vida de Ruth para comprobar bíblicamente que si Dios había estado con una mujer extranjera, una mujer viuda, una mujer pobre, ¿cómo no iba a estar con nosotras también? Entonces, este es otro ejemplo también de un sermón biográfico que podemos utilizar. Este también se vuelve sencillo. El histórico también se vuelve sencillo, pero es más amplio. Es decir, de toda la historia, en el sermón histórico, usted tiene que elegir qué aspectos de la historia va a tratar. Porque si usted trata toda la historia de la salida de Israel, por ejemplo, es muchísimo contenido. Usted tiene que enfocarse en uno o dos puntos de la historia, pero el sermón biográfico es un poquito más reduccionista, porque le da los puntos positivos y negativos de la vida de la persona que vamos a estudiar. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué cosas hizo bien? ¿Qué cosas hizo mal? Y eso nos puede dar la estructura del bosquejo, ¿sí? Entonces, eh, hemos ido viendo diferentes tipos de sermones, unos tal vez más complejos, otros más sencillos, pero la pregunta de reflexión es, ¿cuál ha sido el sermón que más he utilizado hasta ahora? Piensen por un momento. De esos estilos de sermón, que son 5, el temático, textual, expositivo, histórico y biográfico. ¿Cuál ha sido el que ustedes más han utilizado? Y si usted me dice, bueno, yo no tengo mucha experiencia predicando, ok, ¿cuál es el que usted más ha escuchado entonces? ¿Cuál es el que usted, en la experiencia que usted tiene como cristiano, ha sido el que más ha escuchado predicar? A ver, cuéntenme, les escucho. Ya sea que me cuenten cuál ha sido el que más han usado o cuál ha sido el que más han escuchado. Cuéntenme. Hermano Aarón, luego el hermano David y luego, a ver, creo que sí, esas manitos levantadas. Amén. Yo he compartido el temático Ok, y me gustó. Nunca había puesto atención en todos los que nos está enseñando y estoy aprendiendo cómo compartir más y me gustó más el histórico y el biográfico. Me sí, llamó mucho la atención y espero cuando me den la oportunidad compartir sobre el histórico o el biográfico. excelente. Y por favor, estos mensajes, estas estructuras que yo les estoy compartiendo son bosquejos que yo he realizado y usted tiene todo el permiso del mundo de utilizarlos, ¿sí? Usted siéntase en la libertad de decir, bueno, ya me compartió la pastora, ya tengo para la próxima reunión. Úselos como usted considere. Por eso quise usar los míos, porque yo tengo la libertad de dar permiso para que se usen, así que usted puede utilizarlos. Hermano Aarón, Amén. Ya a mí me ha tocado compartir, ahorita que estoy viendo aquí, pues yo he compartido, pero nunca había compartido así como usted nos lo está explicando. Era muy diferente.
pero era más apegado a lo que es el temático y el histórico. Pero sí me llama mucho la atención o mi reto será el expositivo. Yo creo que me voy a una ocasión me toca compartir, quiero expositivo porque aparte, como dice usted, que es muy rico, es un banquete, tanto para el oyente como para uno que lo está haciendo también, ¿verdad? Sí, Esos son los puntos míos. muy bien, muchas gracias. Ese es el desafío entonces. Hermana Sí. María, Dios le bendiga. Amén, pastora. Yo estoy bien emocionada. Yo nunca he compartido, por situaciones que hemos pasado, pero a mí he escuchado temático, el textual, y yo creo que todos me están gustando, pero creo que lo que yo voy a hacer el temático. Ok, muy bien. Porque desde la semana pasada que usted nos dijo, pues vayan viendo porque van a hacer tarea. El Señor ya me puso un personaje. Buenísimo. Y ahorita usted nombró el personaje. Dije, Confirmado entonces. entonces Solo sí que es de Dios. no vale que presenten el mismo bosquejo de la maestra. No, el personaje, pero dije, entonces sí es de Dios. Muy bien, Muchas qué gracias, bueno. pastora, pero la verdad sí creo, yo en mi persona digo, estamos aprendiendo mucho. Muy bien, qué bueno, me alegro. Y ese es el desafío, que podamos ir avanzando. Si el temático es el más común, como les mencionaba, es el más sencillo y el más común. Pero me encanta que se desafíen a hacer algo más allá. Me encanta que lo intenten y yo estoy segura que el Señor les va a respaldar. Hermana Patricia, cuéntenos. No le escuchamos. Eh, Ahora sí. ok. El sermón textual es el que uso comúnmente, pero yo veo que explicando usted todos los puntos acá, también algo de expositivo, porque me gusta escudriñar cada palabra que significa en hebreo, darle a entender qué significado tiene una palabra, aunque sea muy simple, pero que se vaya relacionando con el tema que estoy hablando. Así que me Buenísimo. falta más pulir el expositivo y un día lo voy a lograr en el nombre de Jesús, pero soy más textual. Muy bien, muy bien. Vean, entonces tenemos de todo un poco. Y el desafío es que vayamos más allá. Si usted se ha acostumbrado a predicar un sermón temático, entonces, ok, vamos a cambiar. Yo no, insisto, no digo que sea malo, está bien, pero el desafío es ir más allá. Y yo creo que esta clase les va a dar la seguridad, les va a dar la confirmación de parte del Señor de qué es lo que Él quiere. Recuerden que al final, este es un trabajo espiritual. Este es un trabajo muy espiritual. Y va a ser, de repente un día el Señor les diga, yo quiero que hables de tal tema. Y va a tener que usar un sermón temático y está bien. Otro día tal vez el Señor les va a decir, yo quiero que predique de este texto bíblico. Bueno, y ahí el Señor le va a ir indicando o de esta persona o de esta historia. Bueno, y ahí usted ya va a saber entonces qué tipo de sermón es el que va a utilizar y ya va a tener los recursos para poder hacerlo de la mejor manera y honrar al Señor con ese trabajo. Ahora, esta es otra pregunta que es importante hacernos. ¿Ha sido pertinente a la ocasión el tipo de sermón que he utilizado? ¿Por qué? Porque si es un tema el que me están pidiendo, sí puedo, y saben que yo procuro en la medida de lo posible, que si se me pide hablar de un tema, trato yo a veces de pensar primero, ok, ¿qué historia de la Biblia me puede hablar de este tema? ¿O qué personaje de la Biblia me puede hablar de este tema? Para yo ir más allá de un sermón temático. Pero si ya no se puede, entonces el sermón temático igual va a ser respaldado por el Señor.
Puede ser el más sencillo, pero un sermón temático bien estructurado también va a tener un fuerte respaldo del Señor. Ahora, lo que vamos a ir haciendo es enriqueciendo el sermón, independientemente de cuál sea el que usted elija, podemos enriquecerlo con la estructura correcta de tal forma que tenga un fuerte impacto, por sencillo que sea un sermón. Si está bien estructurado, va a tener un buen respaldo de parte del Señor y esa es la meta, que vayamos aprendiendo. Ok, quiero pedirles que hagamos un ejercicio práctico para que hagamos el análisis de lo que acabamos de hacer o lo pongamos en práctica. Yo les quiero dividir en grupos. Voy a hacer 2 grupos y quiero que hagamos el ejercicio, porque tenemos suficiente tiempo, de hacer la estructura, no un sermón, sino de sacar el tema y los puntos principales de un texto bíblico, y va a ser del Salmo 1. Yo quiero que ustedes utilicen el Salmo 1 y puedan sacar los puntos principales de lo que encuentran ahí. Solamente los puntos. No quiero que se enfoquen tanto en que si es biográfico o es temático. Lo que quiero es que usted vea el texto y empiece a familiarizarse con qué puntos usted puede sacar de ese pasaje bíblico, ¿sí? Del Salmo 1. Entonces, voy a hacer 2 grupos. No sé si antes han trabajado por grupos aquí en el Zoom. No, ok. Entonces, a usted le va a aparecer una invitación para unirse a una sala. Entonces usted solo le da aceptar y ya los va a dividir por grupos. Vamos a hacer 2 grupos. A ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas. Entonces vamos a hacer 2 grupos de 5, ¿sí? Yo les voy a esperar aquí. Ustedes si de repente me meto ahí para ver cómo andan, ustedes van a trabajar y quiero pedirles que trabajen en el Salmo 1 y puedan identificar qué estructura tiene este salmo. Yo veo el salmo y ¿qué veo? ¿Qué divisiones, qué subdivisiones o qué tema puedo sacar de este salmo? ¿Sí? No tanto enfocarse qué sería, qué tipo de sermón sería. Si lo hacen, bien, pero más me interesa que ya se vayan teniendo ya la práctica de ver un pasaje bíblico e identificar las divisiones que tiene un pasaje para que puedan darle un poquito de estructura, ¿sí? Entonces, déjenme organizar aquí. A ver, ¿dónde está? Ay, voy a tener que detener la grabación aquí porque no puede grabarse mientras están en salas, pero cuando regresemos y me compartan qué fue lo que hicieron, ahí sí vamos a seguir grabando. Sí, el ejercicio yo estoy segura que va a servir mucho. Déjenme reanudar la grabación. Ok, ok. Espero que hayan cumplido con el mandato bíblico de aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, pero no se preocupen si no lograron terminarlo todo. Solo quería que pudieran ir haciendo ya el ejercicio de ver con otra óptica el texto bíblico. Así que quisiera que me cuenten los 2 grupos cómo les fue, qué lograron, cómo lo hicieron. Entonces, si a ver las personas que estuvieron en la sala 1 me cuentan un poquito de cómo les fue con el ejercicio. Nosotros somos las 2, ¿eh? Ok, entonces los demás son de la sala 1. Cuéntenme cómo les fue. Nos fue bien, creo. Esperemos que nos haya ido bien. Esperamos en el Evidentemente. Señor. Ok, cuéntenme qué hicieron, cómo les fue en el ejercicio, qué lograron, qué identificaron. Yo fui la secretaria. Ah, muy La que bien. escribió. Muy bien. Y los hermanos, pues me dieron puntos también. Yo nomás di un punto, creo. Y el tema del Salmo 1, los hermanos me dijeron los justos y los pecadores, ¿verdad, Muy hermano? bien, muy bien. Ajá. Y pues sí, del versículo 1 fue bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Sí.
Ajá. Y en el versículo 2 fue, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ok. Si me equivoqué, hermanos, me corrigen, porque, ok, los hermanos de nuestro grupo. Y luego me dieron en el versículo 3 que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo Ok. lo que hace prospera. Y en el 5 los malos en el juicio, por tanto, sí, ¿verdad, hermano Aaron? Así Sí, me lo no, dieron. los malos no se levantarán, Los malos, los Ok. malos en el juicio, ¿verdad? no se levantarán. No se levantarán los malos en el juicio, ya, sí, Ajá, ¿verdad? ajá, Y ni los pecadores en la congregación de los justos, eso también me la dieron. ajá. Y en el 6 Jehová conoce el camino de los justos y pecadores, ¿verdad? Ok. Entonces ustedes lograron identificar dos secciones, los justos y los pecadores. Y Sí, en base a eso, entonces hicieron la separación de los puntos principales. Ok. Muy bien, ellos son muy los bien. expertos, yo nomás escribí. Todo lo hicimos. Bueno, en la homilética también hay que escribir, así que muy bien, hermana María. Muy bien, me Si me salté parece uno, muy bien. díganme, pero hermano, ¿me salté alguno? No, creo que. No, sí estuvo bien. Ok, ¿algo más que quieran aportar? Si no, después les quiero hacer otra pregunta a los dos grupos, pero algo más que quieran aportar. Eso es lo que dice usted, pues separamos lo que es lo de los justos y los pecadores, y de cada uno, así como lo dijo usted, así como más o menos lo hicimos, Ok, entre todos ahí. muy bien, excelente, muy bien hecho. El grupo 1, por favor, la sala 1, cuéntenme. El 2 ¿Cómo les fue? La 2, perdón, la sala 2. y Otra vez la 1, la sala 2. ¿Qué lograron sacar? ¿Cómo hicieron ustedes la distribución del salmo? le pusimos título La recompensa de los justos y de los pecadores. Ok, O base bíblica pusimos el versículo 1:1. Los puntos, la bienaventuranza, los consejos, la meditación, la prosperidad y las consecuencias y beneficios de los justos y de los pecadores. Buscamos algunas palabras que no entendíamos. ok, Después, escarnecedores, ajá, son burladores que no solamente se burlan de nosotros que seguimos al Señor o en cualquier circunstancia como un bully religioso, sí, eh, sino que también se burlan de las cosas de Dios. sí, Entonces, también buscamos la palabra que era un tamo. El ujú, tamo, sí, esas bolas grandes de hojas secas, sí, espinudas, que hacen daño, pero que las arrebata el viento. Y mis hermanitas aquí, entre todas, pusimos que los justos, ah, basándonos en lo del tamo, ¿verdad? Hermana Marnet aportó que nosotros como justos somos dirigidos por el Espíritu Santo, pero los que están arrebatados, como el tamo, están sin dirección de Dios ni nada y se van por donde quiera que sean arrastrados por el mundo, que no es bueno en definitiva. La prosperidad, habían otros puntos también, pero para no hacerlo tan largo. La prosperidad que decían acá mis hermanitas era el fruto de lo que el justo hace cuando no nos juntamos ni nos codiamos con personas ajá, que nos pueden hacer mal espiritualmente. El, injusto, el encarnecedor jamás, si no se arrepiente, va a conocer los caminos del mm, Señor y ya sabemos su final.
En cambio, nosotros por fe todos aquí, nuestro Amén. destino, la senda de los malos perecerán, pero el Señor conoce el camino de los justos y seremos Ujú. prosperados en Amén. Amén. Ya nos vamos a Amén. convertir todos. Muy bien, muy bien. Muy bien, amén, amén, amén. Gracias. muy bien. Ok, entiendo, Muy- entiendo entonces que ustedes hicieron una estructura tomando como, a ver, ¿cómo lo Sí, explico? Ustedes hicieron una estructura general para ambos, ¿verdad? Sí. El punto 1 se aplica a ambos, el punto 2 se aplica a ambos, el 3 se aplica a ambos. la meditación, el Sí, consejo, la ajá, esperanza y las consecuencias de para los justos y para los malos. eso. Sí. Ok, muy bien. Ven que ambos hicieron una distribución diferente y Con el- muy acertada. Muy bien los dos grupos. Y de eso se trata. Vean la riqueza de la palabra. Muy bien, un aplauso para ustedes mismos. Muy bien. Y así la próxima clase también vamos a ir haciendo ejercicios así pequeñitos, pero que ustedes también vayan poniendo en práctica para saber yo si vamos captando toda la idea. Me parece genial. Este Salmo 1 es un salmo muy práctico para hacer este ejercicio porque tiene esas divisiones claras, bien marcadas. Mm, Entonces, vean que la sala 1 lo marcó ya en la primera parte los justos, la parte 2 los malos, ¿no? Pero en cambio, en el caso de la sala 2 sí pusieron para ambos esos puntos y los dos están perfectos. Pueden hacer de ambas maneras, ya sea dividir el texto bíblico por decir así, el punto A y el B, o dividir todo el texto bíblico viendo en paralelo ambas posturas y me parece espectacular. Los dos estuvieron muy bien. Vamos a ir haciendo luego ejercicios también de títulos llamativos también para algún pasaje bíblico, porque eso también es algo importante, pero ahí vamos a ir aplicando un poco algunas cosas de las que ya vimos. Como es un pasaje bíblico, la perícopa es todo el capítulo, puede ser perfectamente podría ser un sermón expositivo, sacarlo de ahí, pero también se presta para hacer un tipo de sermón temático, de los justos y de los injustos, ¿sí? De los buenos y de los malos. Ahí mismo dentro del mismo texto. Entonces, me parece muy bien el ejercicio poco a poco, ustedes se van a ir acostumbrando más a ver el texto bíblico y ya ir identificando de aquí a aquí hay un tema, de aquí a aquí hay otro tema, y así poco a poco a medida que ustedes vayan poniéndolo en práctica. Yo les recomiendo algo, amados hermanos, y es que ustedes vayan haciendo su propia biblioteca de sus sermones. Yo siempre recomiendo que los guarden, que los tengan ustedes como un backup de sus propios sermones. No dejen por ahí, es que yo alguna vez hice un sermón y se me perdió. Guárdenlos en algún lugar, ya sea en algún cuaderno o en algún documento de Word y lo tengan en su computadora, lo suben en la nube. Es decir, ustedes tengan su propio archivo de sus sermones. ¿Por qué? Porque uno a lo largo que va pasando el tiempo va viendo cómo uno va cambiando, porque esto es algo dinámico. Tal vez en una época un sermón textual usted lo hizo de una forma y años más tarde le puede servir ese mismo sermón para enriquecerlo para otra ocasión. Los sermones no son desechables, es su trabajo, es su esfuerzo, es su dedicación, son sus neuronas las que se imprimen ahí en su trabajo. No lo dé como por algo desechable, porque cuando sean predicadores ricos y famosos y los inviten a predicar de un país a otro, usted ya va a tener de dónde sacar para los diferentes momentos y oportunidades. Entonces, no piense que un sermón se predicó una vez y ya no vuelve a servir, porque no es que se recicla, sino más bien que se transforma.
La palabra entendemos que tiene que ser una palabra fresca, una palabra que sea acorde al momento y a la época, pero los sermones se pueden ir adaptando a lo largo del tiempo. Han habido ocasiones en donde yo hace años prediqué un mensaje, pero como lo tengo guardado, yo procuro ponerle en la parte de arriba. Ya les voy a compartir alguno de mis sermones aquí ahorita para mostrarles cómo yo trato de guardarlos con fecha, ocasión en la que yo prediqué en ese momento, porque me parece importante irlos guardando. Déjenme ver si tengo yo aquí. Creo que no los tengo aquí. Déjenme buscar, por favor, regálenme un segundo. Ok, déjenme buscar un sermón antiguo de los que yo tengo por aquí. Ah, este me encantó. Ya me acordé de este. Les voy a compartir un sermón como yo los guardo, los míos, en cuanto al documento. Ay, no me abre. Porque a mí me parece importante ir guardando un documento para el cual yo más adelante pueda reutilizarlo, pueda revisarlo, pueda decir, bueno, yo tenía un mensaje en algún momento de este tema y tal vez lo puedo reutilizar o enriquecerlo. Aquí, por ejemplo. Este es uno que me encanta porque es mi texto favorito de la Biblia. Está en Éxodo 33. He predicado de este pasaje no sé qué cantidad de veces, pero este es uno de mis sermones de este pasaje. Vean, por ejemplo, yo tengo aquí escrito Semana de Ayuno y Oración, Centro Cristiano Misión Mundial, Quito, 29 de mayo del 2013. Imagínense, este sermón lo prediqué hace casi 12 años. Pero yo tengo en la ocasión en la que yo lo prediqué y tengo el lugar donde yo lo prediqué y tengo la fecha en la que yo lo prediqué. Entonces, esto lo vamos a ver después, el tema, el texto ya lo vimos hoy, el propósito de mi mensaje, pero también tengo mi introducción, que como les había mencionado, fue lo último que hice, y empiezo aquí con un refrán, porque ya les voy a comentar cuando nos adentremos en la estructura, ¿por qué empiezo yo con un refrán? Entonces, tengo mi estructura del sermón, la sentencia y punto dentro del mismo, punto A, y ahí mismo dentro del punto A otros incisos más pequeños, el 2 la reacción, la petición, y vean, aquí como es un sermón expositivo, este es un sermón expositivo, tengo versículo del 1 al 3, tengo versículo del 4 al 10, tengo versículo del 11 al 23, y aquí tengo las palabras en hebreo, lo que significa, y pues todo va en crescendo, ¿no? En italiano diríamos en crescendo. Aquí tengo otra palabra en hebreo porque es un sermón expositivo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que yo tengo, y esa es la recomendación que yo les hago, que tratemos de guardar nuestros sermones, en qué ocasión nosotros lo predicamos, en dónde lo predicamos y la fecha. ¿Por qué? Porque si en un futuro yo tengo que predicar un sermón que pueda utilizar la misma estructura, yo puedo ver hace cuánto lo prediqué. Esto fue en mi iglesia, hace 12 años cuando creo que recién habíamos llegado a la iglesia en esta época. Si yo lo predicara hoy en día, la gente ni se va a acordar. ¿Por qué? Porque fue hace 12 años y lo enriquecería de diferente manera hoy. Es decir, no predicaría exactamente lo mismo, sino que yo tomaría quizás la estructura, dependiendo de lo que yo esté buscando, el propósito que quiera compartir, pero podría darle un enfoque diferente para predicarlo nuevamente. Y mi esfuerzo no sirvió solamente para un momento, o lo puedo predicar así tal cual está en otro lugar, ¿sí? Entonces, lo que quiero decirles es que no echen a perder su esfuerzo porque es su trabajo.
el trabajo de investigación, el trabajo de oración, de dedicación, de escritura, es tiempo. Entonces no lo tomen como que si es algo desechable, que bueno, ya lo prediqué y jamás en la vida lo voy a volver a usar, porque son sus sermones. Yo no estoy de acuerdo en lo absoluto de comprar esos libros que hay 52 sermones para todo el año y que un pastor compre un libro como esos. Yo no estoy de acuerdo. Sé que pueden ser útiles, pueden ser prácticos, pero no está creado por el sentir que Dios puso en mi corazón. No está creado para el lugar o para el auditorio que me va a escuchar. No está creado con mi personalidad, con mi forma de hacer las cosas. Es como comer comida enlatada. Yo agarro, abro, me lo como y ya. Y yo creo que el banquete que debemos servir a la hora de compartir la palabra debe ser algo fresco. En cambio, estos, como son mis sermones, yo los puedo reutilizar como el Señor me indique porque es algo mío, ¿sí? Pero reutilizar algo que ya se escribió yo no sé hace cuánto tiempo, por alguien que yo no conozco y que yo solamente voy a venir a masticarlo para compartirlo, en lo personal, yo no estoy de acuerdo. No digo que el Señor no se mueva porque recordemos que el Señor está comprometido con su palabra y con su pueblo. Él se va a glorificar igual, pero yo pienso que debemos ir más allá de hablar para el momento pertinente. Por ejemplo, el momento que vivimos, los sermones, yo veo ahora y reviso los sermones que yo prediqué en pandemia y eran bien particulares, no eran sermones que tal vez ya podemos verlos de la misma forma hoy en día o antes de la pandemia. Los sermones de la pandemia eran bien particulares, estaban cargados de dolor, también de esperanza, pero también había un sentir bien particular para ese momento. Entonces yo no puedo usar los sermones de otra persona, sacar la comida enlatada y servírsela a la iglesia de hoy cuando ese sermón fue escrito para otra época. Entonces, yo sí quisiera animarles y desafiarles a que si el Señor les llama como predicadores, que ustedes sirvan alimento fresco, que sirvan alimento fresco a la congregación, una palabra fresca para este tiempo, para este momento. Y aunque de vez en cuando reciclemos un sermón, está bien, pero vamos a darle un enfoque actual, ¿sí? Pero va a ser su sermón, no es que usted está compartiendo el sermón de otra persona. De hecho, yo les estoy dando la autorización que usted utilice el esquema de mi sermón, pero no les estoy dando el sermón. Usted lo enriquece y lo rellena como el Señor le indique. La estructura es una cosa, pero si usted quiere predicar cualquiera de estos sermones que fueron algo que Dios me inquietó a mí para hacer, usted tiene que ponerle su estilo en cada punto. Entonces, eso está bien hecho, porque al final, aunque está tomando una idea, al final el sentir que usted le ponga el sermón va a ser suyo y del Señor. Entonces, yo no estoy de acuerdo. Sí, yo, por ejemplo, he escuchado a algunas personas que dicen, bueno, ¿tendrá algún mensaje sobre este tema que me comparta? Para, pues, que tengo que predicar en tal lugar. Y a mí me meten en apuros porque yo puedo compartirle mi sermón, pero no me parece ni ético ni correcto, porque creo yo que la gente tiene que ir al así dice el Señor para el momento y para las personas específicas a las que Dios me está llamando a hablarles, ¿no? Yo no pierdo nada con compartir mi bosquejo, no pierdo nada, pero se enriquecería mucho más si yo trabajo en algo para el momento en el que Dios me está pidiendo que lo haga. Hermana María. Dios les bendiga, pastora. Pues ahorita lo que acaba de decir es lo que yo quería comentar. Creo que cuando, como por ejemplo, piden o si compraran un libro y eso, pues ya no están dirigiéndose por el Espíritu Santo, se puede decir, porque es como nos han explicado, ¿verdad? Si la invitan a una iglesia, ¿verdad? Tiene que saber cómo son las personas, Sí. o a quién le va a ir a predicar, ¿verdad? Yo nunca lo he hecho, nunca he tenido la oportunidad,
no es como que algo que me guste, pero yo digo, entonces debe de uno de, digo, en caso de que me tocara, pues primero pedirle la guianza al Espíritu Santo, ¿verdad? Y Sí. para hablar la palabra que la iglesia, el pueblo necesita, yo creo. Exacto, tiene que ser una palabra fresca. Obviamente para casos en donde si a mí me piden, por ejemplo, la última vez que mi esposo y yo tuvimos la bendición de estar en Honduras, me pidieron predicar en mi iglesia en Honduras yo brincaba en un pie de la felicidad porque pues es mi iglesia desde que tengo 12 años, imagínense, son 30 años de mi pastor de aguantarme y pues estábamos hace muchos años, no habíamos ido a Honduras, teníamos 8 años de no ir y hace un año y medio aproximadamente que fuimos por allá, mi pastor me pidió que predique y me dio el tema específico. En esa época iba a ser Día del Niño, pero estábamos cerrando también, estaban cerrando allá el mes de la Biblia y estaban celebrando el Día del Niño, esa fecha en mi país. Entonces, mi pastor me dijo si podía yo hacer una combinación del mes de la Biblia con el Día del Niño. Y entonces me dio un tema específico y yo ya tenía un mensaje acerca de eso. Entonces yo dije, como este sermón yo lo prediqué en mi iglesia en Ecuador, no lo he predicado en Honduras, este sermón me sirve perfectamente. Lo actualicé, lo contextualicé y lo prediqué, basado en el texto de instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Me cayó como anillo al dedo, pero es mi trabajo. Es un sermón que yo lo conozco porque yo lo trabajé. ¿Qué hice? Tomar la estructura y la base de lo que yo ya había trabajado, contextualizarlo para otro país y para otra celebración. Entonces, para eso sirve que usted guarde sus sermones porque de alguna u otra forma le van a servir en algún momento. Quizás no para hacer un libro y venderlo, ¿no? Sobre sus sermones porque estaríamos en lo mismo, pero sí puede servirme en el futuro uno, para ir midiendo cómo va cambiando mi estilo de predicación, pero también para tener una base de datos de mis sermones para cuando me llegue la oportunidad. Y créanme, yo aprendí que no se trata de que cuando me llegue la oportunidad yo lo voy a preparar, sino prepárese y Dios le va a dar la oportunidad. A todos ustedes, yo no soy profeta ni hija de profetas, como dijo aquel, pero yo les aseguro que el Señor les va a empezar a poner oportunidades para que prediquen de su palabra. ¿Por qué? Porque ustedes ya aprendieron, el Señor ya sabe que ustedes están aprendiendo y entonces el Señor los va a mandar al ruedo para que ustedes hagan lo que se están preparando para hacer. Yo no es que sea profeta, pero acuérdese de mí y ore por mí el día que le suceda. Cuando le digan, venga para que predique, por favor, acuérdese de mí y ore por mí ese día. Pero yo estoy segura que les va a pasar. ¿Por qué? Porque ese es el Señor el que llama. Y si sabe que ustedes están listos, les va a dar la oportunidad. Nunca vamos a estar 100% listos. Nunca. Usted no espere a decir, ay, no, es que yo necesito prepararme más, porque nosotros como siervos del Señor tenemos que estar preparados a tiempo y fuera de tiempo, dice su palabra. Y yo recuerdo de mi pastor en Puerto Rico que él nos enseñó que nosotros siempre teníamos que estar listos para predicar. Estábamos en Puerto Rico de repente en nuestro día de descanso y él llegaba y tocaba la puerta y nos decía, Geraldo, Cintia, como buen boricua, y nos decía, vámonos a un funeral. Y decíamos, ¿pero a qué, pastora? Te va a tocar predicar. Y yo le decía, ¿pero cómo me voy a poner a predicar en un funeral? Yo no me he preparado. Y me decía, es que tú tienes que estar preparada siempre. Tú no puedes esperar a que las oportunidades te lleguen, tienes que estar preparada siempre. Y entonces yo desde ahí aprendí mi lección. En mi Biblia siempre tengo mis sermones ahí organizados por si alguna situación llegara a surgir, uno estar preparado. Y es que si el Señor les está llamando, el Señor les va a poner las oportunidades y les va a respaldar y les va a capacitar. Entonces, esta clase que es tan práctica, pero también tan espiritual, les va a dar una sensibilidad a este tema de la predicación. Yo, por ejemplo, tengo dentro de nuestra iglesia, tenemos sermones
listos para células, que es un poco diferente, pero los sermones para células están organizados así igual, porque yo los hice, están organizados igual en introducción, texto bíblico, propósito, punto 1, punto 2, punto 3, conclusión, hasta la oración que tenían que hacer los líderes les puse, el texto de la ofrenda les puse. ¿Por qué? Para ayudarles mientras ellos van tomando práctica, ¿sí? Porque no es lo mismo un predicador de altar, de iglesia, de una congregación entera, a un predicador de una célula, de un grupo pequeño. Se puede dar ciertas libertades. Entonces, no es la misma experiencia que tiene el pastor o los líderes para predicar a una audiencia de 200, de 1000, de 2000 personas, a un grupo pequeño que puede predicarle a 15 personas. Se le puede ir ayudando al líder con unos sermones hasta que vaya creando ya sus propios sermones. Entonces, es diferente. Pero si el Señor les está enseñando esto y les está dando las herramientas, la palabra dice que más se le demanda al que más sabe. Así que usted prepárese y dígale, Señor, heme aquí. Ya la próxima vez que le digan que le toca predicar, por favor no digan, no, pero es que yo no sé, es que ya el Señor le va a decir, claro que sabes. Y el Señor, obviamente, lo más importante es que Él nos respalde. Y claro que Él lo va a hacer. Así que nos vemos la próxima semana. Yo espero que esta clase a usted le anime, le desafíe, le rete para ir creciendo en todos los aspectos. Vaya pensando ya en su sermón. Aunque esto va a ser el trabajo final, todavía nos faltan 4 semanas o 5 semanas para eso, pero ya con esta información de hoy, creo yo que usted ya puede ir pensando en algo y poco a poco vamos a ir adquiriendo más conocimiento y más información para que usted vaya trabajando. Para hoy ya tenemos la primera tarea asignada que está en el sílabo. Déjenme solo confirmar, por favor, cuál era la tarea asignada para hoy, porque sé que hoy ya se asigna la primera, pero no recuerdo ahora mismo exactamente cuál era. Solo déjenme revisar, por favor, por si alguien tiene alguna duda, mejor ya definimos aquí. Ok. Ok, hoy se asigna la tarea, significa que usted tiene una semana para poder entregarla. La tarea es lectura asignada del capítulo del libro de texto que es elocuencia y retórica, ¿sí? Esa es la tarea que se asigna a partir de hoy. Usted tiene hasta el próximo miércoles para enviarla a mi correo o a mi WhatsApp. En una página, bueno, usted lee el capítulo elocuencia y retórica del libro de texto que tenemos para esta clase, que es creo que es el penúltimo capítulo, si no me equivoco. Usted lee el capítulo del libro y en una hojita usted me pone lo que le llamó la atención, lo que usted aprendió, no un copy-paste del libro, sino más bien después de leerlo, qué fue lo que le llamó la atención, qué fue lo que usted aprendió en una hojita, en una página, ¿sí? Y me mandan a mi correo o me mandan al WhatsApp, ¿sí? Hermano Aaron. Ese libro de texto, ¿dónde lo podemos poner, Tomás? Creo que ese sí les habían dado la indicación. El libro se llama Manual de Homilética de Samuel Vila. No sé si ese a ustedes les dan un lugar donde lo pueden comprar o cómo manejan ustedes la situación del libro de texto aquí. Cuando es para leer así los libros, el pastor nos los pone en Classroom o por email, sí, pero más en Classroom y ahí nos dice y ahí lo vamos mirando. Ok, Porque el documento PDF, el libro en PDF, se los ponen ahí. Sí. Ok, porque el libro yo lo tengo, yo lo puedo subir sin problema. Porque Y es que luego como dice, no sé si lo tienen que comprar en físico o qué indicaciones no dan. lo compramos, solo, bueno, con el pastor Andrade solo lo ponía en Classroom y con su esposo, el maestro, Sí. nos los ponía por WhatsApp. Por Ah, WhatsApp. perfecto. Entonces Sí, yo le subo al tenemos un grupo. Classroom ahorita mismo, ya le subo el libro porque yo lo tengo en documento PDF, entonces yo le subo el libro para que ustedes vean el capítulo que se llama Elocuencia y Retórica.
Se Elocuencia llama y el retórica capítulo que tienen que resumen. leer, está en el Ajá, sílabo, por sí, cualquier cosa, ¿sí? ajá, Sí. sí, aquí está. Hermana Marlene, buenas noches, qué gusto saludarle. Igualmente, pastora, Dios le bendiga. Yo traté, perdóneme, yo traté de meterme pues no traté, me metí al Classroom, pero todavía creo que el pastor no sé si ya mandó la invitación para que nos podamos agregar a la clase suya Sí, yo sí, tengo entendido que sí, porque ya está la lista de los estudiantes ahí en el Classroom. Creo que ok, algunos no entonces, han aceptado la invitación. Disculpe, hermana ok. Marlene, necesito aceptar la invitación porque yo sí ya me estoy metiendo a Classroom. Y luego está grabándose todavía, entonces al terminar de grabar le voy a decir algo porque no puedo. Ya. Ok.